Creo que sería bueno empezar ahora. Em, esta noche nos toca dos temas. Las teorías sobre la expiación, es un tema menor, y, y después vamos a estar analizando eh, lo que sería em, la relación entre la cristología con la antropología y la soteriología, ¿tá? Simplemente para hacerlo más interesante esta clase. Y después, la semana que viene, concluimos con una mirada particular de la cristología de Juan, los escritos de Juan, de escritos de Pablo y carta a los Hebreos, ¿sí? Y con eso terminamos la materia. Muy bien. Así que bueno, le pido por favor, Carlos Enrique, ¿puedes orar para dar comienzo a la clase? Gracias. Claro que sí. Padre, venimos a ti en acción de gracias. Gracias, Señor, por este día a día que nos das, por estas clases que estamos teniendo acerca de Cristología, por que podemos aprender acerca de tu Hijo, Señor, nuestro Salvador. Te pedimos que nos alumbre, Señor, nuestro entendimiento, que podamos seguir aprendiendo acerca de este tema, que todo cuanto vamos a ver el día de hoy, Señor, lo podamos comprender y aplicar, y así mismo guíes al Maestro para que hable correctamente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos derecho al material de hoy. Bien. Si bien, bueno, las teorías de la expiación, la verdad que hay una línea muy fina entre cristología y soteriología, ¿no? Por lo general se ve este tema bajo el tema de la cristología, por eso le vamos a dar una mirada a las distintas teorías, ¿no? Am, la realidad, vamos a ver unas cuantas teorías. Em, Simplemente acá estamos viendo como a lo largo de la historia, como siempre, han surgido distintas teorías acerca de la expiación. Y lo que diferencia eh, realmente la teoría sobre la expiación que debemos tener presente es que la obra de Cristo es una obra subobjetivo, ¿no? Que es direccionado hacia Dios, mientras que hay muchas otras teorías acerca de la expiación o la salvación que son muy relativos, ¿no? Y muy subjetivos también. Por eso es quizás en nuestros tiempos esto es algo difícil para personas que son, por decirlo de una manera, tan emocionales que cuando uno se aplica un poco de lógica a temas bíblicos es como muchos quedan espantados, ¿no? Pareciera que no es algo, una ciencia en cual debemos aplicar nuestra mente, sino recibirlo por fe, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que es muy importante que apliquemos, somos nuestra mente al servicio de Dios, es lo que estamos haciendo aquí en este espacio y por la gracia de Dios, ustedes van a salir o si ya no están haciendo la tarea en una iglesia o en un ministerio, bueno, esto les va a dar la posibilidad de poder bajar este conocimiento que tenemos eh, eh, por medio de esta clase de estudio y realmente bajarlo al nivel de las personas que queremos alcanzar. Desde ya debemos considerar que la teología es importante, porque si no estaríamos perdiéndonos el tiempo, pero es absolutamente crítico que tengamos una teología que realmente es centrado en Dios, ¿no? Que es verdaderamente teocéntrico. Así que, bueno, vamos a proceder a analizar las distintas teorías
en esta clase. Son 6 en total. Am, la teoría del rescate, la teoría de la influencia moral, la teoría del ejemplo, de la satisfacción, la teoría gubernamental y después la teoría de la expiación, sustituto o vicario, ¿no? Y la verdad que es muy importante estudiar todas estas teorías porque, como vamos a ver, por lo menos en los primeros 5, si bien puede haber algo de verdad en alguna de estas teorías, eh, vamos a ver que tienen muchas falencias, ¿no? El primero es la teoría del rescate o el pago a Satanás. Que bueno, esto estaba propuesto por Orígenes, ¿no? Y entonces la idea acá es que para librar o para pagar ese precio de nuestro rescate, es como Dios o Jesús tuvo que negociar con Satanás para las almas de aquellos que creen en él, ¿no? Y que Satanás aceptó la transacción, pero no pudo retener a Jesús cuando terminó siendo el Hijo de Dios. Em, la verdad que es una teoría bastante loca pensar que la obra de Dios, poder completar la obra de Dios, esté sujeto a la aprobación de Satanás, ¿no? O que Satanás colabore, ¿no? con Dios precisamente en la salvación de otros, ¿no? Me parece que es una teoría que no hay ninguna enseñanza con respecto a esto en la palabra de Dios. Y decir que entonces Jesús tuvo que pagarle a Satanás es concederle demasiado poder a nuestro enemigo. Desde ya creo que hemos hablado de esto en otro contexto, pero bueno, creo que de alguna manera muchos lo hacen, ¿sí? Y esto es, aquí es donde se ve realmente, hay una página que en inglés llama Monergism, um, que tiene una sección que se llama Bad Theology, mala teología. Y la verdad que no está mal exponer lo que es mala teología, ¿no? Y necesitamos exponer precisamente lo que es malo teología, porque hay mucha mala teología hoy en día en muchas partes que está engañando a muchas personas y que esas personas necesitan ser de alguna manera reconvertidos. Es loco pensar que esto puede ser una meta de una iglesia, reconvertir la iglesia donde uno trabaja porque anteriormente no se puso un buen y firme fundamento en la iglesia, ¿no? Pero bueno, la idea realmente es, eh, es increíble, ¿no? Es increíble poder pensar eh, esto, ¿no? No toma en cuenta que Satanás fue arrojado del cielo, ¿no? Y que no tiene ningún derecho para demandar o negociar nada con Dios, ¿no? Y entendiendo que el único que puede exigir un precio por el pecado es Dios. Y desde ya eh, hemos hablado acerca de esto, que ni para Dios había otra manera de salvarnos sino por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, ¿no? Y bueno, hay otros textos bíblicos que hablan acerca de de la obra de Cristo en términos de propiciación, ¿no? De apaciguar la ira de Dios, ¿no? Y hacer expiación por el pecado de nosotros, ¿sí? Así que no sé si han escuchado esta teoría o han leído algo sobre esto anteriormente. Bueno, obviamente espero que nunca lo escucharon en sus iglesias, No, pero bueno. nunca lo hemos escuchado, profesor. Nunca lo hemos Ah, escuchado. bueno. Por lo menos yo de mi parte no lo he escuchado. Ah, bueno, ok. Sí, bueno, menos mal que no lo han escuchado antes, pero eh, bueno, surgió con Orígenes, ¿no? Entonces, bueno, también la teoría de la influencia moral, según sería la segunda teoría. Em,
que acá no hay nada en el carácter de Dios que exige justicia o satisfacción. Y entonces Dios se identifica con nosotros en la cruz, ¿no? Y sufriendo por la humanidad pecadora, ¿no? Por eso es una demostración del amor de Dios la cruz, que desde ya lo es, pero y esta identificación con nosotros mueve al corazón del pecador rebelde al volverse a responder a Dios con amor y con obediencia, ¿no? Entonces, realmente no, esta teoría no se enfoca en cuál es el tema, el gran problema, la razón por cual Jesús tuvo que ir a la cruz, que es nuestro pecado, ¿no? Y la necesidad imperiosa de que todos necesitamos arrepentirnos y recibir el perdón de Dios, ¿no? Que trae salvación para nosotros, ¿no? Entonces, esto también quizás está muy disfrazado, esta idea de que Dios nos hace mejores personas, ¿no? Y me parece que es muy fácil cuando tomamos esta línea de perder el foco de qué se trata precisamente la redención, ¿no? Y que en última instancia el propósito de la redención es hacernos semejantes a Cristo, ¿no? Nada menos que eso. Y cuando quedamos con metas mucho menores que eso, bueno, se convierte esta teoría en personas tratando de ser buenas personas, mucho énfasis en el poder del ser humano para mejorarse, entre comillas, ¿no? Eh, entonces, tampoco, también esta teoría eh, niega la necesidad de la cruz. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué murió Cristo si no es necesario? Si simplemente Dios quiere hacer de nosotros mejores personas, ¿no? Entonces, por eso me parece importante, especialmente en nuestros tiempos, donde en muchas partes de la iglesia carecemos de definiciones claras, objetivas acerca de las grandes verdades de la fe. Y esto hace que perdemos el rumbo realmente, quizás inconscientemente, sin querer, pero lo perdemos aún, ¿no? Por eso volvemos a esta idea, lo que señaló Berkhoff, de que la obra de Cristo es en un sentido objetivo, ¿no? Y no es simplemente un tema subjetivo o emocional, ¿no? Y el último punto también es un punto muy fuerte para tomar en cuenta, ¿no? Claramente creemos en la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, pero la actitud de Dios cambia hacia nosotros, hacia pecadores arrepentidos, ¿no? Porque nacemos como pecadores culpables bajo condenación, pero por la cruz de Cristo somos redimidos, somos perdonados. Esa deuda, esa condena, esa culpa, ya Cristo cargó con eso en la cruz, ¿no? Entonces, y acá con esta manera de pensar, este evangelio light, ¿no? Evangelio liviano, entonces hace que perdemos la profundidad de la importancia de la cruz de Cristo y en última instancia tenemos un amor muy superficial por Dios, ¿no? Eh, porque no estamos entendiendo, ¿no? La profundidad de lo que significó para Dios, aunque nosotros somos pecadores, enviar a su Hijo unigénito para ser nuestro sustituto, ¿no? Para morir en lugar de cada uno de nosotros y sobre él cargar nuestra culpa, ¿no? En la cruz. Bien, bueno, no sé si alguien se ha topado o cruzado con esta teoría de una manera u otra.
creo que muchas veces está más implícito de lo que creemos. Pero no sé qué piensan ustedes, hermanos. Sí, esta sí, yo sí la noto, yo sí la he notado, inclusive la anterior también. Lo que pasa es que, ¿cómo le digo? Es un poco, a veces difícil ahora uno la puede notar, ¿verdad? Pero sí, darle poder a Satanás que no tiene, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Es algo que se hace acá en las iglesias, pentecostales. Y esta parte también, esa teoría moral también está introducida en las iglesias. Está introducida. Yo la he presenciado, la han Mm. predicado esta teoría. Ok, ¿alguien más se ha cruzado con una de estas dos teorías? ¿Creen que existe esta clase de confusión en creyentes hoy en día? Sí, ¿Sí? claro, profe, sí existe. De hecho, es una bendición que podamos estar acá porque inclusive yo pienso que para muchos de nosotros, en vista que muchos venimos de iglesias, ¿verdad? De este tipo, liberales, esto ha sido un asunto que anda en nuestra cabeza. Entonces es una bendición de que esto pueda ser esclarecido, ¿verdad? Porque sí, yo sí he tenido este roce con estas teorías, ¿verdad? Ujú. Ok. Yo de la expiación, lo que he escuchado es que, digamos, cuando Jesucristo dice que desciende a los infiernos, él bajó y le quitó las llaves del Hades y del infierno a Satanás y que ya ahora él sí decide quiénes entran, quiénes salen del infierno. Algo así es lo que había escuchado. Ok, bien. Mm. Sí, es muy notable. Estamos hablando de quizás ámbitos de la iglesia donde no se estudian a este nivel teología y sin embargo lo viven, por bien o por mal, ¿no? Sin saberlo. Por eso digo que es bueno poder estudiar un poco esta teoría y saber por lo menos, bueno, cuáles son las dificultades, ¿no? Y de dónde tenemos que trabajar para llevarlos a una comprensión bíblica acerca de la expiación, su alcance, su propósito, ¿no? Porque em, pues, por eso creo que muchas veces no estaría mal hacer cursos en nuestras iglesias, por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? ¿No? Suponete. Y ir trabajando con las personas, quizás los líderes. Yo creo que muchos sin saber, ¿no? Estoy seguro que acá representado hay iglesias con personas muy bien formadas, ¿no? Pero en la mayoría, yo diría en general, eh, muchas de las definiciones que tenemos sobre este tema del Evangelio sería una gran sorpresa, una gran sorpresa. Y eso, la verdad, es suficiente para sonar a una alarma de alerta, ¿no? Porque si no tenemos una comprensión profunda, real, clara del Evangelio, ¿cómo podemos llevar a cabo la misión de Dios, ¿no? Am, eh, la verdad que es algo para pensar, pero sería interesante probar, quizás en un grupo chico, ¿no? Probar un debate, bueno, ¿qué es el Evangelio? Y de ahí ver cómo responden, ¿no? Porque, bueno, esto es obviamente clave para nosotros. De eso se trata la base, ¿no? De nuestra fe en Cristo, ¿no? Es las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo, de quién es y lo que Él hizo por nosotros, como dijo John Stott, ¿no? Ese es el motivo por el cual lo adoramos, por quién es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Bien, ok. Bueno, la teoría del ejemplo
bastante similar a la anterior. Esta teoría está basada justamente en un texto bíblico, primero de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos, ¿no? Y esta teoría del ejemplo nos dice que la muerte en Cristo nos enseña cómo deberíamos vivir. Bueno, es cierto que a partir de la muerte de Cristo, de creer el Evangelio, nosotros después aprendemos cómo vivir, pero no en la manera que lo expresa esta teoría, ¿no? Que bueno, nosotros simplemente podemos cambiar nuestro comportamiento por nosotros mismos. Y además, el otro tema es claramente es que hay tantos textos bíblicos que rechazan esta postura o más bien postulan otra manera de entender el por qué fue necesario la cruz de Cristo para que Él muriera por nosotros, ¿no? Y esto claramente pone el énfasis en una salvación por obras, o una salvación que depende sobre el actuar humano, ¿no? Para poder ser salvo o justificarse. Bueno, esta teoría de la satisfacción es la teoría que surgió de Anselmo de Canterbury. Es una forma modificada de la perspectiva de la Iglesia romana hoy, ¿no? Lo que está en vista acá con este punto de vista es el honor de Dios ha sido violado y ofendido eh, porque no le hemos dado a Dios lo que le corresponde. Por eso debe hacerse satisfacción a su honor y por eso Cristo tuvo que vivir una vida de perfecta obediencia que le honró a Dios por esa manera. Sin embargo, Él permitió ser crucificado trayendo infinita gloria a Dios. Entonces, bueno, por cierto, esto es cierto, por cierto, el pecado sin duda deshonra a Dios, trae castigo, eh, y por eso esta idea de, de que la obra de Cristo se enfoca en esto, bueno, Él ciertamente hizo propiciación, ¿no? Apaciguó la ira de Dios cumpliendo con toda justicia, ¿no? Haciendo satisfacción por la justicia de Dios, ¿no? Eh, Pero lo que sucede con esta perspectiva es que pone el énfasis en el honor de Dios y no en la justicia y la santidad de Dios. Eso es lo que ha sido violado, es en realidad la justicia y la santidad de Dios, ¿sí? Entonces, esta teoría, bueno, sutilmente algunos creyentes pueden creer, ¿no? Esto, pero también es interesante como si bien hay cierta verdad en esta teoría, nos desvía de lo principal, ¿no? Que es el problema del pecado es que hemos violado la justicia, ¿no? O, vivido en contra o pecado en contra de la justicia y la santidad de Dios. ¿Ok? ¿Algún comentario sobre esta teoría? No. Bueno, nadie obviamente ha pasado por una iglesia católica romana acá. Bien. La próxima teoría es la teoría gubernamental, que esto fue promovido por Hugo Grotius. Entonces, esta teoría, bueno, también es peligroso. Decir que Dios no necesitaba el pago por el pecado, sino que Él podía dejar este requerimiento y simplemente perdonar a pecadores, ¿no?
Entonces surge la pregunta, entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús, si eso fuera así? Y acá vemos que la demostración de Dios del hecho de que se había quebrantado estas leyes, de que Él es el legislador moral y gobernador del universo, ¿no? Entonces, cada castigo habría de requerirse cada vez que se quebrantan las leyes. La verdad que esta teoría es muy en la línea, creo que arminiana, poniendo mucho énfasis también en la voluntad del ser humano para poder eh, ayudar hacia su justificación, ¿no? Entonces, además nos desvía de esta verdad central del Evangelio que Cristo pagó por los pecados, ¿no? de su pueblo. Entonces, eh, nuevamente es en un sentido bastante peligroso. Por eso eh, el hecho que no necesitaba pago por el pecado, entonces uno piensa, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad entonces del perdón? ¿Cuál es la necesidad de vivir en santidad? ¿No? Eh, y la muerte de Cristo. Todas estas consideraciones hacen que se diluye, ¿no? La profundidad del Evangelio, ¿no? Eh, y si Cristo no murió por nadie en particular, esto también va en contra de lo que nosotros creemos acerca de la predestinación, la elección de Dios, la libre, soberana elección de Dios en la eternidad, que Él eligió a personas conocidos para Él, ¿no? Y que entonces acá se propone como una expiación muy generalizada, ¿no? Definida como nosotros creemos y creemos que enseña la palabra de Dios, ¿no? Entonces descansa sobre principios falsos, ¿no? Acerca de la cruz, del carácter de la cruz. Niega el propósito original de la cruz principal, que es la expiación, ¿no? Representa a Dios con una voluntad muy débil, ¿no? Y no explica cómo las personas fueron salvos en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, hay muchos agujeros, muchos puntos para cuestionar, ¿no? sobre esta teoría. Eh, por ejemplo, acá decir que la ejecución del castigo disuade a pecadores, bueno, es como amenazar, es una teoría que amenaza al creyente, por eso, perdón, el pecador, y por eso el pecador huye de pecar, ¿no? Pero bueno, tampoco eso es bíblico, ¿no? Entonces, es muy especulativa esta teoría con respecto a lo que podría llegar a ser, ¿no? Y no está basado exegéticamente en textos bíblicos, ¿no? Pero bueno, creo que la realidad es que muchas de estas teorías eh, abundan hoy en días donde no hay un fundamento bíblico o no se enseña o insiste en las personas que vaya detrás de una exegencia, de un fundamento bíblico profundo. Bueno, la última teoría, la teoría sobre la expiación vicaria, que es la postura reformada. Seguramente lo conocen muy bien, ¿no? Y esto teoría explica el por qué, como ya hemos visto, era necesario la encarnación del Hijo de Dios, todo lo que vimos anteriormente en las primeras clases, todo lo que de los credos, ¿no? Lo que nos enseñan. Y por eso, aunque era justo, completamente justo, era necesario que Cristo fuera nuestro sustituto y fuera tratado como pecador.
en nuestro lugar para sufrir la muerte y cargar con nuestros pecados, ¿no? Nuestra condenación y culpa. Por eso acá tenemos Hebreos 9, 28, perdón, 2 Corintios 5, 21, Gálatas 3, 13, que enfatiza que Cristo sufrió la maldición del pacto por nosotros, y también Hebreos 9, 28, que enfatiza que Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, ¿no? Entonces, esta idea de sustitución es fundamental porque Dios sí necesita un sacrificio por el pecado, pero tiene que ser solamente alguien, como hemos visto, que es perfecto, es plenamente Dios y plenamente hombre. Por eso no había otro sacrificio posible aparte de Cristo por nuestros pecados, ¿no? Y esto, bueno, se explica muy bien cuando vemos el paralelo Adán y Cristo, ¿no? Que Cristo, como el último Adán, tomó nuestro lugar, ¿no? Y que Él obedeció la ley por nosotros y luego tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, esta teoría tiene respaldo bíblico tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entendiendo que somos un pueblo de toda la Biblia. Ahí hay algunos textos bíblicos, el Antiguo y Nuevo Testamento, concuerda con el paralelo Adán y Cristo, que recién mencionamos, y también esta teoría explica el esquema de los dos pactos, pactos de obra, pactos de gracia, ¿no? Entendiendo que en el pacto de gracia, Cristo en realidad cumple el pacto de obras original por nosotros, y eso para nosotros es gracia porque ahí recibimos esa justicia de Cristo imputada a nosotros mediante la fe solamente, ¿no? Entonces, esta teoría cumple con los requisitos de la salvación: sacrificio, expiación, propiciación, redención y reconciliación. Bueno, a ver si podemos ir explicando cada uno de estos términos, hermanos. No sé quién quiere empezar con expiación. ¿Cuál es la esencia de este concepto? ¿Qué queremos decir con expiación? Que el pecado es removido. Ujú. ¿Qué más? Ok, Hablaría acerca de pago. perdón. Pago. Hablaría acerca de un pago. De un, perdón. Ya no se nos imputa, ya no somos culpables. Ah, ok, sí, bien. Bueno, muy bien. Ok, propiciación, hermanos. Apaciguar la ira de Dios. Ok, muy bien. Apaciguar la ira de Dios. Em, La justicia de Dios es satisfecha. ok, ya, muy bien. Sí, es importante con estos dos primeros conceptos entender que cuando uno pregunta para quién murió Cristo, bueno, a menudo decimos Él murió por nosotros. Sí, es cierto, murió por nosotros, pero también murió para Dios, ¿no? Para hacer justicia a Dios, y nunca debemos nuevamente olvidarnos de esa característica objetivo de la muerte de Cristo, ¿sí? Es interesante cómo estos conceptos objetivos, muchas veces los términos legales que se usan como justificación, adopción, lejos de alejarnos de poder entender el amor y la gracia de Dios, nos ayuda a profundizarlos aún más todavía, ¿no?
Sacrificio, ¿qué podemos decir acerca de la importancia de este concepto de sacrificio? Imagínense que están en una escuela de clase bíblica en sus iglesias y tienen que explicar todo esto. ¿Cómo lo harían? Derramamiento de sangre, sacrificio. Derramamiento de sangre, ¿sí? Que un poco de sangre, 1 litro de sangre, ¿cuánta sangre? La sangre Pregunto, la sangre de Jesucristo. pero ¿le podés cortar el dedo y acá decir acá está la sangre de Una vida, Cristo? Hasta la muerte. un Ah, sustituto hasta la toda la muerte, vida, hasta la muerte, toda la sí. vida. Hasta la muerte, Ah, correcto. yeah. El Oh, sacrificio fue la muerte de Cristo, el justo por los injustos. muy bien, muy bien. Ok. Sí, y esto fue mm, prefigurado, ¿no? En los sacrificios, sistemas sacrificiales en Levíticos, ¿no? En el Antiguo Testamento estaba claramente ahí la necesidad de sacrificios para restitución, para perdón, servir el perdón, ¿no? Muy bien, y redención, ¿qué podemos decir de esta palabra redención? ¿Qué es su significado? Pagar un precio, ¿verdad? También es Salvación, Rescatar, Wow, todos al mismo tiempo. Muy bien, así me gusta entusiasmo, ¿eh? Rescatar, redención. Alguien más dijo pagar el precio, ¿no? Sí. Y es muy importante porque, a ver, me parece que si hay algún problema en la vida de muchos creyentes es que somos salvos y sentimos soy libre, pero en realidad nuestra vida no nos pertenece. Pertenece a Dios, ¿no? Porque Él nos compró con la sangre de Cristo, ¿no? Y quizás ese concepto merece ser reforzado, ¿no? Porque la cultura reinante nos presiona para ir en la otra dirección, diciendo, no, yo soy mi propio dueño, yo soy quien soy, ¿no? Y simplemente la redención va totalmente en contra de esa manera de pensar, ¿no? Ok. Reconciliación. Es empezar algo nuevo. éramos enemigos Ajá. de Cristo y ahora somos amigos de Cristo. Ok. Yeah. Y sí, Enemigos de Dios. Enemigos de Dios era. ok, De Dios sí, éramos, enemigos de... y ahora somos amigos de Cristo. Sí, somos sus amigos, sí, es cierto. Em, la idea de, ¿cómo juega la idea de Cristo acá como mediador en la reconciliación? ¿A quién reconcilia? Aquellos a quien representa. Ok, pero solo nosotros con Dios y Dios con No, nosotros. No. Dios se reconcilia con Dios, Los se escogidos. reconcilia, somos reconciliados con Dios. Este, ¿Y Dios con nosotros? Sí. sí. Claro, sí, claro, Dios ahora nos ve como sus hijos, somos sus hijos adoptados por Dios. claro. La idea es que se ha removido esa barrera de hostilidad entre Dios y nosotros, ¿sí? Obviamente cuando nosotros hablamos de reconciliación enfatizamos y animamos y hacemos llamados para que reconcíliense con Dios o el uno con el otro, pero no nos olvidemos que Cristo trae a Dios y nosotros juntos, ¿no? Como mediador, ¿está bien? Entonces, bueno, es un concepto obviamente muy importante. Y restauración, por último, El ¿qué hacer podemos nuevas decir? todas las cosas. Somos nuevas Re- criaturas. Restauración es reconstruir o Ajá, renovar o redimirnos. ok.
Bien. Ah, bueno, restaurar ¿a qué o con qué fin? ¿Cuál es la meta de la restauración? ¿Qué estamos restaurando o siendo Restaurar restaurados? a Cristo, a la imagen de Cristo. La imagen de Restaurar, Dios en Restaurar, nosotros. ¿será restaurarnos espiritualmente? Ajá. Nos restaura a la condición que tenía Adán antes de pecar, que tenía comunión con Dios. Sí, una pequeña, sí, es lo que muchos dicen, pero en realidad nosotros en Cristo vamos un paso más acerca de ese estado claro. original de Adán, ¿sí? Porque Iguales Yo, a Cristo. yo creo, digamos sí, un ejemplo, restaurar es volver a un estado inicial que habíamos perdido, pero ujú, realmente los hijos de Dios en este tiempo son más que restaurados, porque ujú, obtenemos más de lo que tenía Adán. exacto. Ya. Eh, sí, se restaura la imagen de Dios en Resurrección. nosotros. Resurrección. Ok, interesante. Sí. Resurrección. Eh, También hay otro aspecto de restauración, es que se restaura la capacidad para amar a Dios y para servirle. ¿Sí? O sea, no solamente somos restaurados en el sentido de nuestra paz con Dios, sino que también se restaura y recobramos esos oficios originales, ¿no? De rey y sacerdote. Porque ahora sí se restaura la capacidad de ejercer dominio sobre nuestra vida, porque ahora somos nacidos de nuevo con un nuevo corazón, una nueva naturaleza, que está inclinado a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y además ejercer dominio sobre todo lo que Dios nos dio y ser buenos mayordomos en los dones, capacidades para servir a Dios, que fue el propósito original de Adán en la creación, de ser un mayordomo, rey sobre la creación y para, bueno, ahora vamos a ver un poquito de eso ahora. Esa palabra Pero, restauración, para, al uso o aplicarla, hay que tener cuidado, porque digamos, no se puede usar en términos general o total, sino así como lo está diciendo, profesor, porque restauración en realidad, ya nosotros somos hechos nuevos, ¿verdad? Va más allá ujú, de, sí, entonces hay que tener cuidado porque se asemeja también a la teoría, una de las teorías, este, que expuso ahora, ¿verdad? Que ujú, Dios nos restaura para hacernos mejor, una cosa así. La ujú, realidad es que nos hace de nuevos, hemos nacido de nuevo. ujú. Ven. Bien, amén. Bueno, ¿no? Sería interesante que trabajar estos temas en sus iglesias. Yo creo que les se- significaría un gran desafío para muchos, ¿no? Porque, bueno, tenemos que entender que definir la redención, la obra de salvación es como es multifacético. Hay distintos conceptos que explican distintas partes de lo que significa la salvación, que es tan profundo, ¿no? Es tan rico, ¿no? Y bueno, pero sin embargo esto es lo que nos ayuda a puntualizar, tener más claro quiénes somos, por qué es lo que Dios realmente hizo por nosotros y con qué fin también, ¿no? Eh, eh, Nosotros ahora también, por ejemplo, somos llamados a ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? En la entrega de todo lo que somos, ¿no? Y eh, por eso me parece que hay mucho para trabajar con estos conceptos y otros también, ¿sí? Ok, bien. Bueno, ¿les parece que Profe, eh, una pregunta, sí? ¿puedo? Sí, cómo Eh, no. Permiso, es que estaba escuchando aquí a mi hermano Blas. Quisiera saber la diferencia, porque mucha gente he escuchado
hablar de la palabra restauración, ¿verdad? Y mucha gente, bueno, yo he escuchado también de que el Señor, pues Dios no restaura, sino lo que hace es regenerar una vida nueva. Entonces quería saber cuál es la diferencia entre restauración y regeneración. Bueno, la regeneración es indispensable eh, para que cobremos vida espiritual, vida con Cristo, ¿no? Como alguien mencionó en un punto anterior, nosotros estamos muertos espiritualmente si necesitamos ser regenerados, que Dios nos dé vida con Cristo. Esto es una obra sobrenatural de Dios el Espíritu Santo que, como explica muy gráficamente Ezequiel, en varios pasajes, Ezequiel 11 y Ezequiel 36, que Él saca el corazón de piedra, nos da un corazón de carne eh, para cobrar vida, ¿no? Ahora, después hay distintas etapas, o sea, la regeneración está conectado a lo que es posteriormente la santificación, pero no son la misma cosa, ¿no? La santificación, después, una vez que somos justificados por la fe, eh, eh, Dios trabaja progresivamente, poderosamente en nosotros, como Pablo habla en 2 Corintios 3, hablando del nuevo pacto, la obra del Espíritu Santo es transformarnos con más y más gloria a imagen de Cristo, ¿sí? Entonces, y en términos generales, pensando en la obra de Cristo, Él vino a restaurar lo que se perdió en Adán. Por ejemplo, Efesios 4:24. Bueno, ahí en Efesios 4:22, Pablo dice, desháganse de la vieja naturaleza, ¿no? Y sean renovados en la actitud de su mente, versículo 23, ¿no? Y después dice, pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creado a imagen y semejanza, a imagen de Dios en justicia y santidad, ¿no? Entonces, lo que perdimos en Adán solo se recupera, se restaura en Cristo, ¿no? Y esa restauración de, de la imagen de Dios plenamente en nosotros, porque no perdemos la imagen de Dios, sino que está desfigurado en nosotros por el pecado, se restaura en Cristo y entonces somos hechos capacitados para vivir el propósito por el cual fuimos creados y por el cual ahora somos redimidos, que es ser reyes y sacerdotes al servicio de Dios, ¿no? Entonces, bueno, todos estos términos son muy profundos, muy importantes y son muy aplicables, ¿no? Hay una aplicación tremenda en cada uno de estos conceptos y hacemos bien en profundizar en cada uno de aquellos porque es la única manera eh, que realmente podemos acercarnos a un conocimiento más profundo, no simplemente intelectual o académico, pero además experimental, ¿no? De la gracia, del amor de Dios, de comunión con Dios, ¿no? Ok. Que esa es otra cosa que se restaura en Cristo, es que fuimos creados precisamente y somos redimidos para tener comunión con Cristo, ¿no? Ah, porque todo lo que Dios hace por y para nosotros lo hace en Cristo. Hemos hablado mucho acerca de este término en Cristo, o sea, nuestra unión espiritual. Es un concepto clave en las cartas de Pablo, ¿no? Nuestra unión con Cristo. Y es en Cristo que Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Es en Cristo que todas las promesas de Dios son el sí y amén. Entonces, bueno, es un concepto importante. Em, bueno, esto Muchas simplemente gracias. resume. No, no, de nada. Esto simplemente resume lo que hemos visto con las teorías, distintas teorías. Hermano, disculpe, una Sí, pregunta. cómo no, sí. En relación con los términos anteriores, tengo una duda, y es si la restauración ocurre con la regeneración, ¿verdad? Que es instantáneamente, en el mismo momento que somos regenerados, somos restaurados. Em, yo diría que es, en cierto sentido sí, pero en otro sentido es progresivo, ¿no? Em,
o sea, la imagen de Dios es restaurado, pero bueno, eso tiene que ser trabajado y perfeccionado en nosotros también. ¿Ok? Yo La asocio misma, restauración con, profesor, yo asocio restauración con santificación. No sé, estoy también. equivocado. No, no, está muy, por eso está muy asociado con otros términos, como vos bien decís, santificación. O sea, cómo se restaura la imagen de Dios en nosotros, qué significa llevar la gloria de Dios en nosotros, y es por la santificación, correcto. Entonces, es bueno ver el nexo entre todos estos conceptos y tener, a ver, si nosotros decimos, bueno, la santificación, ¿y qué significa la santificación? Y podemos decir ser semejantes a Cristo, pero ¿cómo? ¿No? Es una experiencia, es un proceso. Algunos dicen, bueno, podemos hablar de santificación definitiva, podemos hablar de santificación progresiva. Los dos conceptos son válidos y son importantes tenerlo en cada uno en su lugar. El definitivo significa que el poder del pecado se quebró en el creyente y ahora estamos bajo el dominio de la gracia. Romanos 6:14, ¿no? Pero claramente nosotros sabemos de nuestra propia experiencia por otros motivos que la restauración es un proceso también, ¿sí? Entonces, es ese proceso de restauración que Dios hace mediante la santificación, eh, también que tiene el fin, el objetivo final al cual estamos apuntando, y esto siempre es bueno tenerlo presente, es esto de llevar la imagen de Cristo, ¿no? O sea, que haya millones de cristitos dando vuelta por el mundo, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Porque cada cristito refleja la gloria de Dios, que es el fin último del hombre, ¿no? Es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre, ¿no? Así que bueno, me parece que es un ejercicio interesante, muy, que nos ayuda a seguir pensando sobre estos temas y no... Profesor, sí, quisiera hacer nada más un pequeño ejemplo en el sí. cual a mí me habían explicado ese término y lo Ujú. entendí. Digamos, no sé si le sirva a algunas personas, digamos. Está hablando de la Sí, de la restauración. Ok. restauración, digamos. Entonces él me dijo, mira, restauración, vamos al hombre que está haciendo un vaso, el alfarero. Se le quebró el vaso o la jarra, se quebró. Entonces él agarra los pedazos y comienza a pegarlos. Eso es restauración. ¿Me explico? Pero Sí. digamos, si el alfarero se le quiebra el vaso y agarra los pedazos de barro, los tira por allá y comienza a hacer otro nuevo, eso es nueva criatura, Ujú. eso no es restauración, eso es regeneración. ¿Me explico? Ya es diferente. Ahora, en la regeneración se restaura la capacidad del vaso de obtener agua y todo lo demás, ¿verdad? Las funciones, pero no Mm, objetivamente. Básicamente me dio a entender así. Me pareció interesante porque el Señor a nosotros nos mira que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ujú, básicamente, Él nos hace de nuevo, nuevas criaturas somos, ¿verdad? Entonces, mm, básicamente por ahí, claro que esto técnicamente, como estas palabras son muy, se puede decir que tiene varias acepciones y son compatibles con varias formas de hablar, entonces se nos hace un enredo ahí, pero sería bueno técnicamente estudiarlo para ser más preciso, ¿verdad? Porque muchas veces pueden estar cometiendo algún error ahí. Digo yo. Eso ujú. es todo. Bueno, gracias. Gracias por compartir. Sí, lo importante de la regeneración es que es un acto de Dios, no es un proceso. Sí, es un acto. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, definitivo, lo nuevo ha llegado, ¿no? O sea, nadie nace, no nacemos progresivamente, nacemos y nacemos, pum. Después crecemos, que es otra Correcto, etapa de nuestra... eh, correcto, y bueno, como vos bien explicaste, es el tema de restauración, también es un proceso de ser hecho de nuevo, ¿no? De alguna manera, poner las piezas de vuelta cada uno en su lugar, ¿no?
Pero bueno, me parece que es interesante estos conceptos, bajarlos, ¿no? A nivel de nuestras iglesias y por lo menos nuestros líderes, ¿no? Que sepan, que tengan en claro, porque seguramente todos tenemos que explicar el Evangelio a distintas personas y qué significa y cómo se aplica, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante poder hacer un pequeño cursillo que es el Evangelio, ¿sí? Bueno, muy bien. Am, entonces, bueno, esta es Doctor, la... ¿puedo hacer una pregunta, una última pregunta? ¿Cómo no? Puedes hacer otra Estaba, pregunta también. iba, iba, ah, estaba pensando en, por ejemplo, cuando se habla de la restauración, Sí. quizás la connotación negativa que tenemos o la percepción negativa que tenemos acerca del término es porque nos estamos enfocando en Adán, ¿verdad? Pero quizás si nos Ujú, enfocamos simplemente en el concepto que somos restaurados a nuestro representante federal, ¿verdad? Em, ujú. Cosa que existe en el antiguo, en el pacto de obras, como también el pacto de gracia, tenemos un representante federal. Mi pregunta es que si no sería entonces más bien que debemos de fijar nuestra mente, incluso cuando se habla de la restauración, a que somos restaurados a nuestro representante federal, pero ese ya no es Adán, sino Cristo. Sí, estamos siendo restaurados a imagen de Cristo, ¿sí? Sí. Ok. Yo creo que por eso esta enseñanza sobre la imagen y semejanza de Dios es tan, ya desde la primera página de la Biblia lo tenemos y es muy importante, ¿no? Entenderlo. Eh, También entender que no fuimos creados, no somos restaurados para ser Dios. Participamos en la naturaleza divina, pero para representar a Dios o mostrar a otros cómo es Dios, ¿no? En cierto sentido. Ujú. Obviamente no somos Dios mismo. Esa es la mentira que el serpiente le tiró a Adán y Eva y cayeron. Pero bueno, por cierto, la idea en la creación de Adán era que él pudiera representar o reflejar a Dios, ¿no? En su vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas restauraciones, debemos tener presente esto, ¿no? Que estamos acá para reflejar, representar a Cristo Mm. y su reino, ¿no? En el mundo. Am, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Ahí? Yo, mi hermano, Sí, decime. quisiera aprovechar para dar una explicación que da Gerardus Voss en su teología sistemática con respecto a la regeneración, para que vean lo que tal vez un poco la diferencia. En el Ujú, capítulo 2 dice qué es la regeneración. Gerardus Voss dice la regeneración es una recreación inmediata de la sí. naturaleza pecaminosa por parte de Dios, el Espíritu Santo, y una implantación en el cuerpo de Cristo. Está hablando de la regeneración, que es un acto de recreación. Ujú, Se cambia la condición y no el estado del hombre. Es una acción instantánea en ujú, base de un largo desarrollo de la gracia. Eso sería la parte ujú. regenerativa, que yo creo Ujú. que nos ayudaría como a diferenciarlo un poco de lo que es la restauración. Sí, sí, por cierto. Por eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando muchos, bueno, en Estados Unidos siempre sucede, ¿no? Se adueñan de ciertos términos como born again, y se aplica hoy en día en Estados Unidos para empezar una nueva carrera, ya se desvirtuó totalmente, ¿no? Eh, pero también es muy importante, eh, quizás para adentro saber diferenciar la regeneración, que es una obra sobrenatural, soberana de Dios, el Espíritu, a diferencia de después lo que es fe y arrepentimiento,
que llamamos la conversión, ¿no? Por eso recuerdo una historia que contó Sproul. Seguramente algunos de ustedes lo habrán escuchado, lo habrán leído. Creo que lo habrá en un artículo, es el Nuevo Génesis, ¿no? Donde estaba como estudiante un día en clase y el profesor escribe en la pizarra: la regeneración precede a la fe, ¿no? Y bueno, causó un revuelo total, ¿no? Incluyendo Sproul, que de joven, bueno, empezó: no, esto no puede ser. Pero bueno, precisamente quizás podríamos escribir esa frase en nuestras computadoras, ¿no? La regeneración precede la fe. Sin la regeneración no hay posibilidad de fe o arrepentimiento ni justificación, nada, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante poder discernir la importancia de lo que es. Ahora estamos hablando de Ordo Salutis, ¿no? Que se ha convertido en un tema para mí personalmente creo que es súper importante hablarlo, siempre pensando en los sermones en las iglesias, porque de otra manera nunca vamos a cruzarnos con estos términos tan importantes como adopción, justificación. Son tremendamente importantes y hay una gran necesidad de explicarlos para que la gente realmente pueda ser profundamente y sinceramente maravillado por la gracia de Dios, ¿no? Y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Por eso muchas veces siento como el Evangelio mismo, la predicación del Evangelio está bastardeado, porque eh, le falta contenido, básicamente, realmente le falta contenido. Entonces, bueno, me parece que aquí tenemos un lindo desafío y muy importante desafío de ir entendiendo la objetividad de la obra de Cristo, que de ninguna manera desmerece su maravilla, su grandeza, la gracia de Dios, ¿no? Pero bueno, extender estos conceptos nos va a llevar a una mejor comprensión y mejor explicación para que otros también puedan ser eh, tocados, ¿no? Por la gracia de Dios, ¿no? Bueno, tomamos un descanso, ¿les parece? Y después volvemos para ver. Discúlpame, este es un bonus track, lo agregué, pero me pareció Profesor, yo iba a decir algo. Esa frase yo la uso mucho en la escuela dominical y en iglesia. La regeneración precede la fe, y yo la tomé de Berkov, de la teología de Berkov, muy y bien. siempre la uso mucho en iglesia, ¿Y qué reacción tenés a esa frase? que es ciertísima, porque no puede haber fe si no hay un corazón regenerado. Eso se lo Pero, explico a la gente. no, pero ¿cómo reacciona la gente cuando primera vez lo escucha? Al principio les impacta, pero yo se les explico Sí, con sí, su claro. causa bien, y lo entienden, Sí, porque claro. un muerto no puede tener fe, tiene que Sí, primero sí. nacer, tiene que ser Así es. regenerado primero, tiene que tener vida primero para poder tener fe. Así es. Así es. Bueno, excelente. Muy bien, entonces tomamos un pequeño descanso y ya volvemos para la última parte. ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a esta segunda parte. Como dije antes, es un bonus track, un agregado que me parece interesante y necesario. Hablar de la relación entre la cristología y la antropología y también con la soteriología, ¿no? Creo que al verlo, esta relación de la cristología con la antropología nos ayuda a contextualizar mejor la persona y obra de Cristo, ¿sí? Así que bueno, vamos a darle para adelante y vemos hasta dónde llegamos. Ya. Bueno,
Muy bien. Vamos directamente a la relación de la antropología y la cristología. Ok, siendo el estudio del ser humano que es creado a imagen de Dios, ¿no? Y entendiendo, ¿no?, que el fin del ser humano, el fin de Adán, ¿no?, como ser humano, era en tener plenitud de vida a través de comunión con Cristo, ¿no? Esto es clave, ¿no? Es clave entender que, bueno, de alguna manera Adán era un tipo de Cristo, ¿no? Pero él no era el producto final, era simplemente el principio. El final de su experiencia debía ser abrazar una relación con Cristo, ¿no? Confiando en Él. Y como ya hemos visto, la caída desfiguró, pero no destruyó la imagen de Dios en el ser humano. Entonces, por eso Pablo, bueno, como ustedes saben, hace esta comparación entre Adán y Cristo en Romanos 5, 12 a 21 y 1 Corintios 15. Y es importante, ¿no? Eh, eh, ver que Él trajo el propósito de Cristo en hacerse semejante a nosotros en nuestra humanidad, pero sin pecado, era traer reconciliación con Dios, restauración y renovación de la imagen de Dios por medio de la obra expiatoria de Cristo, ¿no? Entonces es importante entender la obra de Cristo, su misión, a la luz de cuál fue el propósito del primer Adán, ¿no? Si no, creo que Pablo no hubiera hecho tanto hincapié en este paralelo que hace en Romanos y 1 Corintios, ¿no? La soteriología trae, ¿no?, entonces esta conexión, o cómo recibimos las bendiciones de la salvación, ¿no?, el creyente, y la cristología explica cómo el fin de la soteriología se cumple, ¿no? La antropología incluye la caída del hombre, ¿no? Y dado que la obra de redención debía ser ejecutido por alguien que también era divino, como también hombre, es importante que la cristología se entienda a la luz de la antropología y el propósito original del hombre. Me parece que este tema, no sé si es tan apreciado cuando estamos hablando de la redención, el propósito y el alcance de la redención, ¿no? Porque muchas veces también uno se queda corto en su explicación de la redención si no entendemos bien cuál fue el alcance de la redención, ¿no? Entonces, este punto de ser creado a imagen de Dios, es importante entender a imagen de quién fue creado Adán, ¿no? Ser creado a imagen de Dios significa que fuimos creados para llenar la huella de Dios reflejado en Cristo. Y Cristo es la plena representación de la imagen y gloria de Dios. Por eso nuestra meta, que es la gloria de Dios, solo se puede vivir y cumplir en Cristo, ¿no? Y el propósito de este creación a imagen de Dios era vivir en comunión con Cristo, 1 Corintios 1:9, ejercer dominio sobre la creación sometiéndolo bajo el dominio de Dios, y esto significa que solo esto podía ocurrir si el ser humano, el hombre, sometía su vida, sus pensamientos, su voluntad bajo el dominio de Dios, ¿no? Que es precisamente lo que Adán no hizo y más bien se rebeló contra la autoridad de Dios, ¿no? Pero además también significa el propósito del ser creado a imagen de Dios es trabajar para extender el reino de Dios en todo el mundo y una cultura que glorifique a Dios, ¿no?
Y es interesante como el autor de Hebreos en el capítulo 2 cita el Salmo 8 acá y lo aplica a Cristo, ¿no? Y bueno, el Salmo 8 es ese salmo que habla acerca de la dignidad y honradez con cual fue creado el ser humano, ¿no? Y el dominio que Dios le dio para someter la creación, enseñorearlo para la gloria de Dios. Y nuevamente, esto también es importante, que Cristo no simplemente vino a salvar nuestra alma o reconciliarnos con Dios, sino que con todo lo que significa para nosotros ser humano, ¿no? Nuestra relación con nosotros mismos, con otros, con la creación y con la cultura, ¿no? Porque fuimos creados y puestos en el mundo para cumplir los propósitos de Dios, ¿no? Escuchando a Tim Keller sobre este tema, hablando del propósito del hombre en la creación, él dice que, bueno, cuando Dios creó el mundo, él decidió abrir ese círculo de amor, como él explica, en cual vivía en plena felicidad y gozo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y incluir en ese consejo eterno el ser humano, que debía ser el socio minoritario de Dios, trabajando con Dios en el desarrollo de sus propósitos de redención y de bendición para el mundo, ¿sí? Y esto me parece muy importante al entender el propósito por cual también somos restaurados en Cristo, ¿no? Entonces, y entender que en realidad nuestra misión como pastores, como creyentes, no es tener iglesias grandes, sino extender el reino de Dios. Es un reino de Dios, es un concepto más amplio que la iglesia lo incluye, pero va más allá de simplemente las cuatro paredes de la iglesia, que significa también influenciar y someter la cultura, ¿no? Entonces, el alcance de la misión de Cristo es que, bueno, como dice Colosenses, todos los propósitos de Dios se cumplen en Cristo, y la redención incluye también todas las cosas creadas, tanto en el cielo como en la tierra, porque todas las cosas fueron creadas por medio y de Cristo y para Él, ¿no? Entonces es muy importante que podemos incorporar estos conceptos acerca de lo que llamamos la misión de Dios o la misión de la iglesia en nuestra manera de encarar la misión. Bueno, el sábado pasado en otro contexto, en una academia en Chile, no es un seminario ni cerca, pero bueno, propone tirar temas para que los creyentes en las iglesias puedan conocer más, reflexionar, y bueno, hice una pequeña serie sobre cosmovisión y bueno, me sorprendió, bueno, fue muy lindo ver la reacción de las personas que les sirvió, pero por otra parte pensé, wow, que el concepto era para muchos totalmente nuevo, ¿no? Y es importante que tenemos un trabajo importante acá para hablar de estas cosas también, para contextualizar mejor lo que es el propósito por cual estamos, que no es simplemente eh, evangelizar y ya está, ¿no? Me parece que, bueno, la misión o la gran comisión de Jesús no era una gran comisión evangelística, sino que discipular, que ciertamente incluye en primera instancia la evangelización, pero no es el fin de ese mandato, sino que es discipular, que significa traer toda la vida de un creyente bajo la obediencia y autoridad de Jesucristo y de seguirlo, ¿tá? Y esto incluye también una mirada de distintas esferas del mundo, que ahí también tenemos que estar misionando en esos lugares también, ¿no? ¿Cuál fue el destino del hombre? Bueno, tanto individual como corporativo era, Adán solo podía cumplir la meta en su estado de integridad, pero él aún en su estado de integridad
no era hijo de Dios, era criatura de Dios, pero no hijo de Dios, y por eso todavía no se le había ofrecido la posibilidad de vida eterna que se le ofreció en lo que llamamos el pacto de obras, pacto de la creación, ¿no? Donde lo que era necesario era la obediencia y confianza de Adán en Cristo, ¿no? Y como hemos mencionado, esto significa que Adán, quien tenía la ley de Dios escrito en su corazón y en su mente, debía someter su vida, ¿no? Moral, su vida intelectual bajo la autoridad de Cristo y confiar en Él. Por eso Cristo es el fin de la humanidad, ¿sí? Y por eso estos aspectos, las ramificaciones de nuestra cristología debe hacer que tengamos esta mirada más amplia acerca de nuestra misión, porque recordando que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, ¿sí? Entonces, bueno, acá Herman Bavinck en su dogmática es muy, muy bueno, muy claro, ¿no? En uno de los primeros capítulos, el destino humano. Entonces, por eso el hombre fue creado para vivir en comunión con Cristo y por eso Adán fue creado justo y santo, ¿no? Para cumplir el propósito siendo como Cristo, ¿no? Por eso la redención cumple el propósito de lo que hemos hablado anteriormente en la primera parte de esta charla. La imagen se restaura, la imagen de Dios, que significa manifestar la gloria de Dios. Y bueno, porque solo Cristo es la fiel imagen, solo en Cristo podemos llegar al propósito de la creación y de la redención, solo en Cristo. No sé si alguien puede leer, por favor, esta diapositiva, que es muy esclarecedor para entender cuál fue la meta final de Adán. Esto es de un libro de Edmund Clowney, quien fue profesor de Antiguo Testamento en el Seminario de Westminster en Filadelfia, en su libro El Misterio Revelado. Entonces yo, dice, Dale. el misterio revelado dice, antes de que comenzara la historia de la redención se nos presenta la figura de Adán, el portador de la imagen de Dios. Él recibe el mandato y la promesa de Dios incluso antes de que le dieran a Eva. Todo esto tiene un significado y no solo para el comienzo de la historia del hombre, sino para su culminación. Adán, el representante del hombre, nos prepara para Cristo. Cristo es más que un sustituto de Adán. Es una contrafigura, por así decirlo, para tener éxito donde Adán fracasó. Cristo, quien es la omega, la meta de la historia del hombre y de la humanidad creada, también es el alfa y el verdadero Adán, cabeza de la nueva y verdadera humanidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Colosenses 1:15. Porque Él no solo es el príncipe de la creación, también es el creador. Que Él sea el portador de la imagen excede infinitamente a lo que sea Adán, porque como el Hijo es uno con el Padre. Finalmente, perdón. Dale, adelante, sí. Finalmente la filiación creada de Adán solo puede reflejar la mayor filiación del modelo divino. El apóstol Pablo se goza en que la filiación que ganamos en Cristo excede por mucho lo que perdimos en Adán, según Romanos 8, del 14 al 17. Bueno, ¿qué les pareció esta explicación? ¿Algún comentario sobre lo que leímos? Digamos que refuerza lo que mencionaron antes en cuanto a que con la salvación ganamos más que volver Sí. a ser como Adán, sino ahora la posibilidad, ¿verdad? La meta de ser como Cristo. Sí, y es interesante, no sé, bueno, perdón, ¿alguien más quiere comentar lo que leímos, algo que Sí. les impactó? Sí, yo creo que
del alfa y el omega está muy bien clara ahí. Ok. Yo creo que ahí hay un punto que enfatizar muy importante y es que se debe tener claro que Adán fue hecho por causa de Cristo y no Cristo por causa de Adán. Es Claro. decir, que el propósito por el cual Adán fue hecho fue para que Cristo viniera y no que Cristo es una reacción por causa del pecado de Adán, ¿sí? Para que se entienda que todo el propósito de la obra, de la creación y de la regeneración recae en que Cristo sea mostrado y que en él se vea exaltada la imagen de Dios, a pesar de lo que sucediese con Adán. Por eso esta idea de que fuimos creados a imagen de Dios, en hebreo, tallados a imagen, en definitiva, de Cristo. Adán fue tallado a imagen de Cristo. Y eso es un concepto sumamente fuerte y debe ser para nosotros al entender que, bueno, siempre el propósito de la humanidad siempre fue encontrar la plenitud de vida solo en Cristo. Que siempre fue, y bueno, lo que decimos, que en realidad Cristo es anterior a Adán, ¿no? O sea, Adán se modela sobre Cristo. ¿Alguien más quiere comentar algo de acá? Creo que es bueno poder ver estos temas, ¿no? No lo relacionamos muchas veces con nuestra cristología, pero nos ayuda a entender cómo en realidad, como Jesús dice en Juan 15, aparte de mí nada podés hacer, ¿no? Y sí, por eso es tan importante esta enseñanza de Pablo, lo que nosotros llamamos la unión espiritual, o la unión mística que experimentamos con Cristo, ¿no? Que es sobre la base de esa unión espiritual, todo el resto del orden de la salvación se desarrolla, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Poder realmente entender las implicancias de todo esto, ¿no? Para la vida de nosotros. Bien, bueno, la imagen de Dios, entender, esto es importante, que la persona en su totalidad es la imagen de Dios, no simplemente el alma, ¿no? Y creados entonces para vivir en paz y en amor, intimidad con Dios. Como dijimos recién, integrar el círculo de amor, como dice Tim Keller, y por eso somos capacitados, fuimos creados, Adán fue creado con la capacidad de tener una relación significativo, profundo, amoroso con Dios, ¿no? Que debe seguir siendo la meta nuestro, que solamente se cumple en Cristo, ¿no? Bueno, acá tenemos alguna explicación más profundo desde el hebreo, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Selem, que significa en hebreo conocimiento, justicia y santidad, y Demut, el original, que sirve de patrón para una réplica. Esto es lo que estábamos explicando de que Adán fue creado, ¿no? Sobre el patrón, ¿no? Que es Cristo, para que nosotros seamos una réplica de Cristo. Creo que estos conceptos nos ayudan, no es simplemente hilar fino, sino que nos ayudan a precisar realmente cuál es el objetivo que debemos tener por delante como creyentes, como hijos de Dios. Y bueno, ni hablar en cómo esto podemos tratar de comunicarlo, pasarlo, ¿no? a nuestra gente. Creados como reyes y sacerdotes, que nuevamente Apocalipsis 1.5b
y Apocalipsis 5, 9 y 10 explica que esto es por la sangre de Cristo, fuimos hechos o constituidos como reyes o un reino y sacerdotes al servicio de Dios, ¿no? Entonces, y esta imagen después de la caída solo se restaura en Cristo, ¿no? Y nuestra capacidad también para servir a Dios y cumplir el propósito por el cual fuimos creados, ¿no? Estábamos hablando anteriormente acerca de las rupturas y la redención en Cristo, que es más que simplemente nuestra relación con Dios, sino que tiene implicancias también de restauración, ya que estamos hablando de restauración. Dios restaura nuestro corazón, restaura nuestra vida también interior, restaura nuestra relación con otros, restaura nuestra relación con la creación, la actitud hacia la mayordomía de la creación, y restaura y transforma nuestra manera de que pensamos acerca, por ejemplo, del trabajo, el propósito del trabajo, que es más que simplemente algo para que no estemos aburridos, ¿no? El resto del día, sino que tiene que ver también con donde Dios nos usa para desarrollar una cultura que glorifica a Dios. ¿Tá? Bueno, ¿alguna pregunta sobre ese tema, la antropología y la cristología? ¿Algo quieren seguir definiendo, preguntando? Bueno, muy bien. Seguimos con la relación entre la soteriología y la cristología. Bueno, ¿alguien me lee por favor esta cita de Murray, de redención consumada y aplicada? Yo lo hago. Dale. Dice, habiendo escogido a algunos para vida eterna, debido simplemente a su buena disposición, se veía en la necesidad de llevar el plan de salvación a cabo este propósito por medio del sacrificio de su propio Hijo. Una necesidad, perdón, que surge de las perfecciones de su propia naturaleza. John Murray, La redención consumada y aplicada. Excelente. Bueno, acá es el punto que hemos hecho varias veces en este curso, que la necesidad absoluta, debido a la perfección, la gloria, la santidad de Dios, el pecado no es algo que simplemente se perdona por poniendo un like en Facebook o algo así, o Dios diciendo, bueno, está bien, están perdonados, sino que se necesita una acción, ¿no? La muerte, tiene que haber una muerte, derramando sangre hasta a la muerte para cumplir con la santidad, con la justicia de Dios, restaurar, eh, em, sí, hacer justicia a Dios, ¿no? Y esto surge de la perfección, ¿no? De su propia naturaleza, ¿no? Y esto también nos ayuda a entender objetivamente por qué solo Cristo pudo ser el mediador y el que cumple la salvación por nosotros, por ser perfectamente Dios y perfectamente humano, ¿no? Bueno, esto ya es muy conocido. Creo que ustedes ahora van a empezar con Teología del Pacto. ¿Es así, en julio? Tengo entendido. Bueno, Cristo en el Pacto de Redención. Simplemente enfatizar que, bueno, Cristo vino. Esto es un sermón de Jonathan Edwards sobre el texto de Jesús es el mismo hoy, ayer y por siempre, enfatizando que Cristo... bueno, ¿alguien lo lee, por favor? Perdón. Mejor que alguien lo lee que lo explique. Lo leo. Por favor. El pacto de redención se define como ese pacto intertrinitario, hecho en la eternidad y que contempla el diseño, la ejecución y la aplicación de la redención a pecadores culpables. El pacto de redención o el pacto eterno que se hizo entre el Padre y el Hijo, bajo el cual Cristo se comprometió a actuar como mediador con el ser humano caído y fue designado como mediador del Padre. En ese pacto, todo lo referente a la ejecución por Cristo de su oficio como mediador
fue acordado entre Cristo y su Padre y establecido por ellos. Este pacto o acuerdo eterno es la regla más alta según la cual actúa Cristo en el desempeño de su oficio. Es una regla de la cual jamás se aparta ni en lo más mínimo. Bueno, muy bien. Sí, esta idea de que, bueno, lo que hemos hablado antes, que Cristo se sometió voluntariamente bajo la voluntad de Dios, ¿no? De cumplir esta misión, ¿no? Como dice el Salmo 40, tu ley está escrito en mi corazón, deseo hacer tu voluntad, ¿no? Esto era la actitud con cual Cristo vino al mundo, para solo hablar y decir lo que él escuchaba de su Padre, ¿no? Bueno, un modelo perfecto de someterse bajo la voluntad de su Padre, ¿sí? Y era necesario todo para cumplir todo lo que fue acordado entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Bueno, nuevamente vino como el último Adán. Eh, mm, Estaba pensando recién, eh, ¿lo usan este paralelo para predicar, por ejemplo, el domingo? ¿Lo han usado en sus sermones o estudios? ¿Lo mencionan en sus estudios bíblicos, en sus ministerios? Sí, en mi ¿Cómo, caso sí. Yo lo uso eh, mucho. sí, y cómo es el impacto que causa? ¿Les ayuda, esclarece más para las personas que te escuchan entender el porqué de la salvación, por qué qué es lo que Cristo logró, ¿no? No solamente en la cruz, pero en vida también? Sí, es que Cristo es la plenitud de lo que Ujú, no pudo hacer Adán. Y eso se le señala muy bien a la gente que nosotros, por nuestra naturaleza caída, el viejo hombre que tenemos es el viejo Adán, el Adán que cayó, es el que ujú, tenemos y es el que ver que ahora tenemos una nueva naturaleza. ujú, eh, buscar a la plenitud de Jesucristo, ¿verdad? A la imagen de Jesucristo. El Adán ese no nos sirve para nada. El Adán solo nos manchó nada más. Y eso tiene que verlo, porque a veces la gente se justifica porque cree que puede, puede justificarse ante Dios, pero solo Cristo lo puede hacer por nosotros. Claro, pero esta idea que es clave en Adán y Cristo, el tema de la imputación, este principio de imputación, ¿no? Tanto del primer pecado, o las consecuencias del primer pecado de Adán a nosotros y de la justicia de Cristo a nosotros y nuestros pecados a Cristo. ¿Eso ayuda o no lo mencionan? Sí ayuda porque hay que explicar la doble imputación. Es una doble imputación que hay. La imputación de que le pasamos los pecados a Cristo y Él nos pasa la justicia. Mm, Es un intercambio y hay que explicarlo muy bien porque no podemos hacer nada para agradar a Dios, nada, mm, nada. ok. ¿Alguien más lo usa en sus enseñanzas? Sí, ¿O señor. no? Sí, sí, sí. Perdón, ¿quién me habla? Perdón. Wilson. Ah, ok. Perdón. Ok. ¿Y, y cómo es la reacción? Ah, El asunto en términos legales se suele, digamos, dificultar a veces porque no estamos muy familiarizados con ese lenguaje de imputación, como cuando hay una imputación de cargos y sí. que, y que se pone sobre Cristo, eh, pero legalmente no es que Cristo se hubiese hecho pecador. Entonces esa diferencia, a ver, esa precisión llega a ser necesaria para que no se llegue entonces a malentender
como que Cristo en algún momento, de hecho, fue pecador en algún sentido por haber cargado el pecado, como dice Isaías 53, sino que es un acto legal. De hecho, ni siquiera fuimos nosotros los que pusimos los pecados sobre Cristo. Eso sería un mal entendimiento, sino que fue Dios haciendo esa obra como juez de imputación y a nosotros y legalmente también colocando sobre nosotros, digamos, declarándonos santos, Claro. ¿verdad? O justos, Sí, ¿sí? sí, justos, así es. Sí, yo alguna vez pienso, bueno, cuán difícil, ¿no? O sea, me parece una manera, además, muy didáctica de explicar el Evangelio, ¿no? Con este paralelo, pero no sé si lo usamos lo suficiente. No sé qué piensan ustedes. Porque muchas Yo veces en la eso, predicación del Evangelio es, hermano, crea en Cristo y ya está. Tengan fe. ¿Y qué significa eso? Pero yo en lo personal lo que sí he notado es más el énfasis en la imputación de nuestro pecado sobre Cristo y la Claro. falta de énfasis en la imputación de la justicia de Cristo hacia nosotros. O sea, sí se habla del Ok. perdón de pecados a través de la obra de Cristo, pero no de la vida justa y perfecta que se nos atribuye, ¿verdad? Por estar en Cristo. Pienso que sí hace falta enfatizar eso. Sí. Sí, bueno, ¿alguien más quiere compartir su apreciación sobre este uso de... Yo, hermano, a mí me parece, por lo menos en la manera en que yo he interactuado con algunas personas en la enseñanza o prédica, que esos términos, tocarlos en forma general, requieren todo un contexto introductorio ahí, bastante bien preciso, para no, este, o sea, para no confundir más bien, ¿verdad? ¿Por qué? Ujú. Porque esos términos sí requieren un poquito más de cuidado a la hora de aplicarlos, en mi opinión. Ok. De parte mía, a mí me ha servido mucho en el sentido de que ha desmitificado mucho el concepto de la gracia, porque muchos hermanos llegan conmigo en el sentido de que la gracia y el perdón de Dios es una cuestión como de Diosito es lindo, muy bueno, muy dadivoso, es como el abuelito bonachón, pero cuando uno habla sobre la imputación de término legal, la Ujú. persona, en el caso mío, me ha pasado de que toma con seriedad su posición de pecado. Y eso hace que revalore no solo la conversión a la que se está sometiendo, sino la práctica de la vida de santidad. Es decir, que la persona ya valora desde un punto de vista legal e imputativo, por decirlo de alguna manera, alguna palabra tal vez inventada por mí, de que él es culpable y merecedor del infierno. Entonces ya no lo ve solo el hecho de que es que hice mal, sino es que tiene una carga, un peso legal por el cual responder. Entonces la perspectiva le ha cambiado como para tomar más en serio lo que significa la gracia de Dios y ese intercambio, como dice Mel, de gracia versus pecado, ya lo valora desde un punto de vista más serio. Es decir, ya le pierde un poco la perspectiva del Diosito bueno, el toma el confite para que no te duela, sino que de verdad hubo ahí un asunto legal, una transacción en donde solo cargaba peso y no podía hacer nada para liberarse. Entonces tiene que ser socorrido. En ese momento la persona tiene una perspectiva, una cosmovisión evangélica muy diferente. Sí, me parece que es precisamente que estos términos de justificación, adopción, que son términos legales, en realidad sirven para profundizar y magnificar y exaltar la gracia de Dios, precisamente, ¿no? Porque hasta que no entendemos la seriedad, la gravedad de nuestra condición humana, y me parece que de la manera que muchas veces es predicado el Evangelio, es como, bueno, ¿no? Esto te va a hacer una mejor persona, te va a dar más paz,
y estamos predicando los beneficios más que algunos de los beneficios, en vez de realmente predicar por qué necesitamos arrepentirnos, ¿no? Y descansar sobre la obra de Cristo, no solamente en vida, no en muerte, pero en vida también, ¿no? Porque también somos salvos por la vida de Cristo, porque sin eso tampoco su muerte no hubiera significado nada, ¿sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, pasamos. Sí, yo Sí. quería comentar algo muy rápido. Eh, Yendo más, digamos, a la forma más que al fondo, creo que una de las cosas de cómo hacerlo, cómo hacer estas enseñanzas, es que no, algo que se ha perdido mucho en la iglesia actual es el hecho de que solamente nos quedamos con el púlpito de los domingos y ya. Entonces, en muchas iglesias no, o sea, se ha perdido mucho las escuelas dominicales o la escuela bíblica en términos generales, lo que representa también, por ejemplo, la membresía, donde se explica todos estos conceptos de una manera clara. Entonces, claro, si nosotros esperamos que solamente en el domingo del sermón, lo que pueda durar 30, 40, o una hora, 40 minutos, una hora, perdón, vamos a enseñar todo esto, bueno, creo que el objetivo no va a ser logrado nunca y creo que se tiene que reforzar mucho más, digamos, en otras horas aparte estas enseñanzas, porque si no, nos quedamos en la superficie, que es la preocupación que más o menos todos han comentado. Bien. Sí, sí, me parece, concuerdo con eso. Se necesita otros espacios, quizás, para ir desarrollando estos conceptos, ¿no? Que son conceptos bíblicos, no es que lo estamos inventando nosotros. Y, y también porque son verdades que transforman, ¿no? Cuando son comprendidos, son verdades que transforman hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos toca profundamente. Esto es nada menos que el Evangelio de Jesucristo, y esto trae transformación, no trae vida. Y me parece que muchas veces esto es lo que hace falta en las iglesias. Tenemos muchas veces mucho ruido en las iglesias, pero no vida, ¿no? Eh, pero bueno, ese es otro tema. Así que bueno, precisamente por eso, disculpen por en la tanda publicitaria, pero bueno, el Ministerio de Nueva Humanidad en realidad trata de trabajar con iglesias, porque ahí está el raíz donde está el problema, más que en los seminarios. Ustedes conocen muy bien todas estas doctrinas, pero el problema es trabajar en las iglesias y ayudar a los líderes, capacitarlos para que ellos después puedan trabajar estos temas en sus iglesias. Bueno, eso es un poco el foco de este ministerio, ¿no? Aunque sí, trabajo en seminarios también. Es una manera también de llegar a ese objetivo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Muy bien, bueno, seguimos un poco más. Hoy no hay partido, ¿no? En Costa Rica. Menos mal. Bueno, siguiendo con este tema donde enfatizamos que Cristo obedeció donde Adán desobedeció. De alguna manera, bueno, esto enfatiza que la salvación es por obras, pero no nuestras, obviamente, sino que por la fe descansamos sobre la obediencia de Cristo, eh, quien cumplió la ley en nuestro lugar, ¿no? Entonces, esto es un tema también que hay mucha confusión y tensión se genera en las iglesias. Muchos creyentes quieren tirar fuera la ley porque somos libres, pero bueno, en realidad el otro día estaba tratando de explicar en grupo de estudio bíblico el pacto mosaico, ¿no? Y bueno, la verdad que es complicado, ¿no? Entender, bueno, hay continuidad con la ley moral, pero con lo ceremonial, bueno, a partir de Cristo ya que lo cumplió no es necesario, ¿no? Pero bueno, esta énfasis, ¿no? De que la ley moral, ahora somos obligados a guardarlo, y que el Espíritu mismo nos ayuda a obedecer la ley. Pero básicamente,
Acá podemos decir que Cristo obedeció el pacto de obras original por nosotros, y por eso para nosotros es un pacto de gracia, porque luego recibimos la salvación mediante la fe, que es un regalo de la gracia de Dios, ¿no? Y así somos declarados no culpables, ¿no? Y como Packer dice, la justificación por la fe es el día de juicio adelantado, ¿no? Ya no tememos más en ese sentido el día de juicio. Bueno, también somos justificados por la obediencia de Cristo con respecto a donde Adán falló. Bien, otros términos también que se agregan a lo que hemos visto también, simplemente la obediencia activa y pasiva de Cristo, también son conceptos importantes, como también es de qué somos redimidos, ¿no? Somos redimidos de la ley, de cumplirlo nosotros para ser salvos, de la ley ceremonial, de la maldición de la ley y del pecado, ¿sí? Ok. Y bueno, ahí estamos. Bien. Bueno, pensé que esta comparación, esta relación entre algunos de estos temas, antropología, soteriología con la cristología, sería útil para abarcarlo, para ayudarnos a tener un cuadro un poco más completo acerca de Cristo, su persona, su misión, lo que él hizo por nosotros. Nos ayuda a nosotros a tenerlo más claro y explicarlo y entusiasmar, ¿no? También a nuestra gente a profundizar su fe y conocer, amar más profundamente a Dios, ¿no? Muy bien. Bueno, yo les voy a mandar unas lecturas sobre esto durante la semana, y la semana que viene es la última clase. Ahí terminamos, ya se liberan de mí hasta el año que viene. Así que, bueno, les voy anticipando que realmente ha sido muy, muy lindo estar con ustedes. Gracias por su entusiasmo, su atención. Ha sido muy bueno. Muy buenos trabajos de parte de todos, la verdad que muy, muy bueno. Así que, y la semana que viene les doy el examen final, ¿sí? No se olviden los que todavía me deben el tercer trabajo sobre Cristo como profeta, ¿sí? ¿Ok? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Lindo verlos, que Dios los bendiga, los guarde. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. Dios los gracias. bendiga. Buenas Buenas noches Buenas noches. noches a todos. Gracias. Bendiciones.